La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos, Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. ¿Quieres hablarnos, Señor? Te pedimos que lo hagas, que trascienda nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor, y nos bendigas, nos conviertas, nos edifiques, nos transformes, hagas con nosotros lo que quieras hacer, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Recuerda que estamos estudiando la carta de Pablo a las iglesias de Asia Menor, que se llama la carta a los Efesios, y la podemos llamar también la carta a Oreb, la carta a cualquier iglesia de la que formamos parte nosotros, porque nos habla a nosotros, y le hemos llamado a esta serie de estudios basados en esta carta la iglesia de los sueños de Jesús. Y hoy iniciamos el estudio de un pasaje nuevo, que es justamente Efesios capítulo 3. Iremos estudiando así porción por porción, pero ahora comenzamos con el versículo 1 solamente, y le llamaremos a esta enseñanza de este modo: un gran descubrimiento, una gran responsabilidad. Y esta es la primera parte. Y solo estudiaremos un versículo. Bueno, lo relacionaremos con lo que sigue del pasaje, pero las enseñanzas las extraeremos solamente de este versículo. Es Efesios capítulo 1, perdón, Efesios capítulo 3, versículo 1. Si tienen su Biblia abierta ahí, por favor, ahí en su lugar, ustedes léanlo conmigo y digamos así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Punto. Hasta ahí lleguemos. De hecho, es un versículo muy interesante porque no tiene un verbo. No hay un verbo, no hay una acción que se lleve a cabo. Solamente hay una declaración de identidad y de un propósito, pero no incluye verbos. Se fija: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Su sujeto, Pablo, prisionero, otro sujeto, Cristo Jesús, y luego por vosotros los gentiles, pero no dice hago, digo. Y déjeme explicarle de qué se trata entonces, pero este es el versículo que vamos a estudiar ahora. En esta carta, el apóstol combina, ya lo vimos en los capítulos anteriores, el apóstol combina las alabanzas a sus discípulos: doy gracias a Dios por ustedes, por su fe, por su amor, las alabanzas, con las exhortaciones y los desafíos, y hagan esto, para que sean sabios, para que reciban la revelación de Dios. Y todo ello, todas estas dos cosas, digamos las alabanzas y los desafíos o exhortaciones, los une por medio de oraciones. Esta carta está llena de declaraciones de oración, porque Pablo dice: por eso yo le pido a Dios para que haga esto en ustedes. Y no es que esté orando en ese momento, pero está diciendo lo que él ora, lo que él pide al Padre, está compartiendo las oraciones que hace a favor de ellos. Y es interesante, ¿no? Les alaba, les desafía o les exhorta, y todo eso lo envuelve con oración, porque les dice por lo que ora. En el pasaje que hoy estudiamos, se une todo lo que nos ha dicho antes, todo lo que nos ha dicho hasta aquí en los capítulos 1 y 2. Y déjeme resumir lo que nos dijo en la serie anterior que estudiamos. Podríamos decir que el apóstol Pablo nos ha revelado que el Señor nos ha unido a judíos y gentiles, derribando la enemistad entre los pueblos, que nos ha hecho cercanos. Dice: vosotros estabais lejos, y se refiere a los gentiles, a los que no somos del pueblo hebreo. Y luego que nos ha hecho cercanos, y luego dice que nos hizo ciudadanos de su reino, que nos hizo amigos, colaboradores y miembros de la iglesia, y que nos dio una familia en la que Él es el Padre. Para los que están conectando por primera vez a este culto, eso aprendimos no solo en la semana pasada, sino en las semanas pasadas, en 4 semanas pasadas, porque estudiamos un pasaje que nos hablaba de estas cosas. Y todo eso lo une Pablo con lo que será una nueva oración. Pero lo curioso es que esta nueva oración no se inicia aquí donde él la anuncia, porque mire, si tienen su Biblia ahí en su casa, porque quiero que esto sea muy, ¿cómo se dice?, de mucha enseñanza para nosotros, incluso de cómo estudiar la Biblia, ¿no? Pero aquí es Efesios capítulo 3, y mire, comienza diciendo Pablo, versículo 1, que es el que estudiaremos ahora. Por esta causa, o sea, ¿por qué causa? Por todo lo que nos ha dicho. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Se supone que ahí va, ¿no? Voy a hacer esto por esta causa, y se refiere a sí mismo, y lo debería decir: haré esto o haré aquello, pero no aparece. No aparece eso ni en el versículo 2, porque en el versículo 2 mire cómo dice, después de que dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me es dada, que por revelación. O sea,
hace un paréntesisote, porque aquí debería seguir un verbo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vos los gentiles, digo esto o hago esto, lo que sea, y no aparece, sino que hace un paréntesis y comienza a decir cosas que tienen que ver con su ministerio de él a los gentiles. Está escribiendo a los gentiles. Entonces, ¿dónde tiene sentido este versículo 1 del capítulo 3? En el versículo 14, mire cómo dice, por esta causa, o sea, repite eso, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, y luego dice, para que os dé conforme. Entonces, Pablo está enunciando en este versículo 1 una oración que hace por ellos, pero lo va a decir qué tipo de oración va a ser hasta el versículo 14. En todos los versículos 2 hasta el 13 son un paréntesisote que hace Pablo, que lo estudiaremos la semana pasada. Pero hoy quedémonos solamente con su especie de anuncio, que él dice, por esta causa yo, Pablo, y queda clarísimo que la carta es de él, es la segunda vez que dice que él es el autor, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y con este solo versículo creo que podemos encontrar una enseñanza muy importante. En el versículo que estudiamos hoy, este versículo 1 del capítulo 3 de Efesios, se anticipa esta oración, pero de inmediato Pablo hace un largo paréntesis en el que relata una bendición muy importante respecto a los gentiles y trata esta bendición que le dice a los gentiles, que estudiaremos la próxima semana, como un secreto revelado que es el Evangelio de Jesucristo, y al recibir ese secreto que nos ha sido revelado, entonces tenemos nosotros, ustedes y yo, una gran responsabilidad. Déjeme lo resumo de esta manera. Experimentar el descubrimiento del Evangelio que nos ha sido revelado nos hace altamente responsables. Repito, esto va a venir en el examen. Y para los que me están escuchando por primera vez, yo digo eso cuando me refiero a que esto es muy importante. No hay un examen, de verdad, no se asuste usted, no se apene, pero cuando digo eso significa esto es muy importante. Repitámoslo, léalo conmigo. Experimentar el descubrimiento del Evangelio que nos ha sido revelado nos hace altamente responsables. He aquí 3 maneras de definir esta responsabilidad. Quiero decirlo de estas 3 maneras porque es lo que Pablo habla aquí. Primera de ellas, la responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos. Mire, dice Pablo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Hasta ahí dejemos. El versículo es breve, pero da para varias cosas que aprender aquí. Primera de ellas, la responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos. ¿De quién somos presos? ¿Quién nos tiene amarrado? ¿Por quién estamos en la cárcel? ¿O en qué tipo de cárcel estamos? Lo voy a explicar. No se espante, no se espante. Todo esto es metafórico, pero es una metáfora que yo no estoy inventando. El apóstol Pablo la inventó porque hay gente a la que de repente le preocupa que digamos cosas como esas, como que el evangelio de Jesucristo es una revolución, o cosas. Pero aquí dice, Pablo dice, se llama a sí mismo prisionero de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Mire, nuestra identidad, o sea, la respuesta a la pregunta, ¿quién somos? Depende de a quién nos sometemos. Cuando usted quiera saber quién es una persona, pregúntele a quién está sometido. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién te manda? ¿Quién manda sobre tu vida? ¿A quién le obedecerías te pidiera lo que te pidiera? Eso define a una persona. Pablo regularmente se presenta en sus cartas como esclavo del Señor. ¿Ha notado eso? Regularmente Pablo se presenta como esclavo del Señor, dice. Yo, esclavo de Jesucristo. Dulos, esclavo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Pero en esta carta no se presenta como esclavo del Señor, sino usa la palabra prisionero. Esto es interesante. Le cambió en esta carta Pablo a su definición de identidad. Y se trata de una palabra muy descriptiva y radical. Esta palabra, la que se traduce al español prisionero, es la palabra griega desmios. Perdone que use palabras griegas, es una payasada, pero tengo que decir, es la palabra desmios, que significa preso o prisionero o cautivo. Pero déjeme decirle algo interesante. Esta palabra en realidad viene de un sustantivo que significa ligaduras. Entonces, ese al que está describiendo la palabra desmios es alguien que tiene ligaduras, es alguien que está amarrado. Así que se trata de alguien encadenado o atado. Y lo interesante de todo esto
es que cuando Pablo está escribiendo, precisamente está atado a un soldado romano que lo custodia día y noche. Y este soldado romano solo se desata de Pablo para que lo suple otro soldado, porque Pablo es un preso, digamos, es un preso importante y su cárcel es domiciliaria. Él mismo, con la ayuda de los hermanos, consigue recursos, trabaja ahí en su domicilio donde está preso, trabaja, una posada seguramente, trabaja, pero no puede salir, está preso, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, dice por ahí una canción, está preso. Y la forma de hacer preso a un preso de este tipo es que está atado a un soldado romano. Y ese es que no puede escaparse, está amarrado al soldado romano y también está custodiado afuera de la casa. Y qué interesante que en esta ocasión Pablo, cuando se refiere a sí mismo, se llama prisionero, encarcelado, atado de Cristo Jesús. Es decir, qué interesante que Pablo está preso, atado a un soldado. Sin embargo, no se describe a sí mismo como amarrado a un soldado romano, con lamento, con tristeza, con amargura. No, no hay una pizca de queja en la situación. Yo imagino que algunos de nosotros en esa situación, lo primero que diría nuestra carta escrita a otra persona, pues aquí estoy muy triste, estoy preso con un centurión romano, un soldado romano aquí de cuarta o de quinta, amarrado a mí, no puedo salir, a donde quiera que voy va conmigo. Algunos otros podía quejarse así. No quiero decir que otros y que yo soy muy santo y que yo jamás estaría así. Por eso me uno a la crítica constructiva que nos hago a todos nosotros. No hay pizca de queja. Él está atado, está encarcelado, hasta preso y de pilón atado, lo que significa esa palabra, a un soldado. Sin embargo, ¿cómo se define a sí mismo Pablo? Déjeme decirlo con la solemnidad que merece el caso. Pablo se define así. Pablo se define a sí mismo bienaventurado por ser un hombre atado a Jesús, o un preso de Jesús, o alguien que está encarcelado e identifica a su carcelero con el hermoso nombre de Cristo Jesús. O sea, si nos lo hubiera dicho en partes, nos hubiera dicho, pues aquí estoy, encarcelado. Y si le preguntáramos, oye, ¿y quién es tu carcelero? Diría, pues Cristo Jesús. ¿Y la pasas muy mal? No, estoy feliz, soy bienaventurado. No estoy diciendo esto como queja, estoy diciéndolo como presunción. No estoy diciendo esto como que, ay, pobre de mí. No, estoy diciendo que me feliciten porque soy preso de Cristo Jesús. ¿No es impresionantemente lindo esto? Pablo se describe a sí mismo como preso de Cristo Jesús, encarcelado, atado. No puede haber mejor situación en la vida que eso. Aunque acuérdese, está preso en el sentido físico también. Sí, está preso, está amarrado, atado a un soldado romano. Pablo pudo haberse definido de otras maneras y nadie le hubiera podido contradecir. Pablo pudo haber dicho, soy preso por culpa de los judíos legalistas que me persiguen. Y cualquiera diría, sí es cierto, sí es verdad, por eso está preso, por culpa de los judíos legalistas que les molesta que predica a los gentiles y que está diciendo que los gentiles también se pueden convertir y que no necesitan circuncidarse ni cumplir toda la ley, ¿no? También pueden convertirse y está preso por culpa de ellos. Si dice eso Pablo, yo digo, tiene razón, 100% razón. O pudo haber dicho, soy un preso por el imperio romano que nos tiene sometidos. Porque es cierto, aunque era culpa de los judíos que lo acusaron, los judíos no podían tenerle preso. Entonces tenía que ser la autoridad, y la autoridad en ese momento es el imperio romano que gobierna a todos los pueblos conquistados, entre ellos los judíos, y entonces el que lo tiene preso es el imperio romano, que los tiene sometidos. Si Pablo dice eso, aquí estoy preso por el imperio romano que nos tiene sometidos, uno dice, tiene razón, es verdad, 100% tiene razón. O pudo haber dicho, soy un preso por las religiones paganas a las que les ofende la verdad del Señor, porque ciertamente el imperio romano estaba lleno de idolatría y lleno de religiones paganas, horribles religiones. En Éfeso había una de las maravillas del mundo antiguo, el templo y la estatua de la diosa Diana. Todos los de Éfeso creían que la ciudad había sido fundada por las Amazonas. ¿Ha oído usted en la leyenda de las Amazonas? Y decían que Zeus había lanzado un rayo de su luz y que con ese rayo al llegar a la tierra se había convertido en esa estatua gigantesca de
Diana de los Efesios o Afrodita para los romanos, que era, entre otras cosas, madre de la fertilidad, pero la esencia era que era madre. A los seres humanos del mundo entero siempre las divinidades que tienen que ver con mamá, no agraviando a México, son muy importantes porque tenemos mamitis todos. Entonces, en esa ciudad y en todas las ciudades que Pablo visitaba, había idolatría de a montón. Y cuando él llegaba y compartía la verdad de Dios, por supuesto que eso molestaba a las religiones paganas. Es que Pablo pudo haber dicho, soy un preso por las religiones paganas a las que les ofende la verdad del Señor. Y si hubiese dicho eso, diríamos, tiene razón. O pudo haber dicho, soy un preso por la ignorancia de la gente que se resiste a creer en Cristo. Lo querían matar. Ahí en Éfeso hubo un incidente, cuando él fue a Éfeso a predicar, hubo un incidente en el que todo el pueblo reunido alrededor de un atrio donde Pablo predicó, gritaron por más de 2 horas, dice Lucas, el médico amado que escribió el libro Los Hechos, dice que por más de 2 horas estuvieron gritando Diana de los Efesios y honrándola, decían una palabra de honra a Diana de los Efesios. Y lo hacían en torno a Pablo, como que estaban a punto de lincharlo. Tuvo que intervenir la autoridad romana para protegerlo, porque no merecía morir, no había delito que perseguir, pero la gente ahí enfurecida contra él. Es que Pablo pudo haber dicho, estoy preso por causa de la ignorancia de la gente que se resiste a creer en Cristo, porque ¿qué cree? El gobernante romano que mandó una cuadrilla de soldados para que lo rescatara de la gente que lo iba a linchar, reconoció y dijo, si no hacemos esto, lo linchan. Entonces estaba preso por culpa de esa gente. Y si Pablo hubiera dicho eso, diríamos, tiene razón. O pudo haber dicho, soy un preso por haber cometido el error de apelar a César, porque él estaba en Cesarea, estaba en otro lugar, allá cerca de los judíos. Y resulta que como lo querían matar los judíos también, él para defenderse dijo, apelo a César. Y entonces el gobernante romano dijo, pues bueno, si apelas a César, ante César tendrás que declarar. Y entonces ya no pudo ser defendido ahí. De hecho, lo iban a soltar. Pero Pablo dijo, si me sueltan, los judíos me matan. Entonces fue transportado, digamos, por el Imperio Romano a Roma. Fue transportado a la ciudad de Roma. Entonces pudo haber dicho él, soy preso por haber cometido el error de apelar a César, porque si me hubiera quedado allá, me sueltan. Todo eso, si hubiese dicho, hubiese tenido razón. Pero no lo hizo así. Lo que dijo es una elección superior basada en una verdad superior. Pablo dijo, soy prisionero de Cristo Jesús. No se dijo prisionero ni de los judíos, ni de los romanos, ni de las religiones, ni de la ignorancia, ni de nada. Él dijo, soy prisionero de Cristo Jesús. Eso nos lleva a una idea muy importante. Estoy cayendo a cuenta que va a ser la única enseñanza que voy a dar aquí, porque tengo otros puntos que dar, pero creo que no voy a llegar. Pero si esta enseñanza la aprendemos hoy, será muy importante. Mire, hermano, el día de hoy tenemos el mismito reto de escoger entre las posibilidades que tenemos. ¿A quién pertenecemos? ¿Quién nos tiene en sus manos? ¿En qué cárcel estoy? ¿Quién me tiene preso? ¿A quién pertenezco? Porque aquellos que les molesta la idea de estar preso, pues acuérdense que yo no inventé la metáfora. Ahí está. Pablo dijo, prisionero de Cristo Jesús. Yo estoy usando la parábola, perdón, la metáfora. Es metafórico, por supuesto, pero tiene sentido. He aquí algunas opciones. ¿Qué le parecen estas opciones de las que podemos estar atados, presos? Podemos decir nosotros en nuestra vida diaria, estamos encarcelados en casa por la cuarentena causada por el virus. Aquí estamos encarcelados. Escriba una carta a usted, a los hermanos de no sé dónde, y les dice, aquí yo, Gilberto, el Paz de Oreb, aquí encarcelado en casa por la cuarentena por culpa de un mugre virus chiquititito. Aquí estoy encarcelado. Podemos decir eso y alguien dirá, tiene razón. O podemos decir, estamos atados por culpa del gobierno, porque el gobierno no maneja bien las cosas. Estaríamos mejor con otro fulano de tal. El gobierno no maneja bien. Estamos aquí por culpa de la cuarta transformación, o por culpa de la ONU, o por culpa del gobierno chino que inventó ese virus. No estoy diciendo que sea cierto, es lo que dice la gente y los chismes y todo. Estamos aquí por culpa ¿de qué? Estamos atados por culpa del gobierno. Tercera opción, estamos prisioneros de una nueva moral promovida por las ideologías y los gobiernos del mundo. Porque sí hay una moral distinta, llena de corrupción, por supuesto, absurda,
que manejan los gobiernos del mundo. Por supuesto que sí existe eso y podemos decir que estamos presos por eso. O somos presos de la crisis económica del país. Alguien diría, somos presos por los Illuminatis, por los que gobiernan el mundo, en la teoría de las conspiraciones, ¿no? Podríamos decir esas cosas. Pero tenemos una mejor opción. Podemos decir, soy prisionero de Cristo Jesús. Todo lo que vivo, todo lo que pasa en mi vida, sucede así porque soy prisionero de Cristo Jesús. No, no me tiene preso el COVID, no, Señor, para nada. No, no estoy preso por el COVID en ningún sentido. Estoy preso por Cristo Jesús. Él me tiene preso y de Él depende mi vida. A Él le pertenezco. De Él soy. Dígame, ¿qué horas tengo? Tengo que ir Sí, voy a la siguiente enseñanza. Solamente quiero compartir algo que voy a tomar de la siguiente enseñanza para explicarlo aquí. Y la segunda enseñanza la dejo para la próxima semana. Oiga, ¿qué personaje de la Biblia le gustaría tomar como ejemplo? Yo quiero tomar uno. José el soñador. ¿Qué diría José el soñador si escribiera una carta? Tengo varios momentos en su vida que nos pueden servir. Sus hermanos lo odiaban porque su padre lo prefería a él por sus hermanos. Y no era de a gratis, ¿eh? Era el mejor hijo. Era honrado, era honorable, era el más creyente en el Dios que Jacob enseñaba. Y sus hermanos eran tramposos, eran gente perversa. Y su padre quería saber cómo se comportaban y mandaba a su hijo José, que era menor que ellos, a excepción de un hijo final que tuvo Benjamín, que era hermano completo de José, porque los otros hijos eran de diferentes, eran 4 esposas que tenía. Entonces lo odiaban a él y un día lo quisieron matar y lo echaron a un pozo seco. ¿Qué carta escribiría desde ahí? Aquí estoy, en un pozo a punto de ser asesinado por mis hermanos de carne. Imagínense, porque me odian. O si quiere usted, pensemos en su etapa posterior. Lo venden a unos madianitas, a unos árabes, lo venden. Por unas monedas lo vendieron. Y ahí va él atado de manos, siguiendo unos camellos, porque es un esclavo, lo van a poner en subasta. Llegando a Egipto, lo van a poner en una subasta. Aquí un esclavo hebreo, sabe cosas, sabe leer y escribir, porque sí, los hebreos sí sabían. A la venta, lo compró Potifar, por cierto. Pero en el camino, cuando es esclavo, ¿qué escribiría en su carta? Aquí, atado de mis manos por unos madianitas, por unos árabes, a quienes les pertenezco, de la misma manera que les pertenecen sus vacas y sus burros. No soy más que una herramienta animada. Soy una herramienta con pensamientos, pero soy una herramienta. Me pueden vender, matar o lo que quieran. ¿O qué tal después? Está de siervo, de esclavo de Potifar, pero la esposa quiere con él no quiere con ella porque no quiere ofender a Dios ni a su amo, y entonces ella lo acusa por despecho y termina en la cárcel, acusado por una injusticia. ¿Qué escribiría ahí? Aquí estoy preso por culpa de un pecado que no cometí, porque otra persona me acusó. Le adivina unos sueños a unos funcionarios del rey, y ellos se olvidan de él. Uno de ellos pues, no puede acordarse de él porque uno de ellos muere, pero el otro sí regresa y es restituido a su cargo y se olvida de él durante 2 años. ¿Qué carta escribiría? Aquí estoy abandonado incluso por aquellos a los que he servido y ayudado. Pero qué bendición. Después de eso, es llamado a palacio para interpretar un sueño y se convierte en el MMPF del imperio, el mero papas fritas. Y siempre yo aclaro porque me interesa que entendamos bien la Biblia, porque todo el mundo dice, es que era el segundo a bordo porque era el segundo de Faraón. En un sentido sí, legalmente, según la constitución de los Estados Unidos de Egipto, por así decirlo, pero en la práctica, él era el mero papas fritas. El Faraón le pedía permiso para respirar. ¿De dónde sacó eso? Cuando él le dice a sus hermanos que vayan por su padre, le dice, y díganle a mi padre que Faraón me llama padre mío. ¿Sabe qué está diciendo? Díganle a mi padre que tengo autoridad sobre el Faraón, que el Faraón me aprecia mucho, me considera su consejero, su mentor. Es muy probable que el Faraón había sido muy jovencito cuando conoció a José, pero fue listo ese Faraón porque digamos que contrató a José para que fuera el que organizara toda la mayordomía financiera del imperio para hacer el imperio más rico
de lo que era ya y para salvar, por cierto, a la humanidad de morir de hambre. De cualquier manera, oiga, hermano mío, ¿qué carta vamos a escribir usted y yo? Me encanta cómo respondió finalmente José a sus hermanos cuando ellos vienen a buscar auxilio porque están pobres allá en Palestina. Hay pobreza, en todo el mundo había pobreza porque había sequía, excepto en Egipto, porque José gobernaba toda la economía de Egipto y por causa de su sabiduría que Dios le dirigía, allí había riqueza cuando en todos los demás pueblos había escasez y sus hermanos mismos vienen a comprar y ahí está José delante de ellos y trata con ellos de diferente manera, no lo voy a explicar porque es muy largo el asunto, pero finalmente las palabras más sabias son estas. Cuando los perdona y cuando se revela ante ellos y les dice, no os entristezcáis por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me trajo Dios. ¿Sabe qué pudo haber escrito José en cada una de sus etapas? Pudo haber escrito, si hubiese sabido todo lo que pasara, pudo haber escrito, aquí estoy, prisionero de Jehová, porque esto tiene un propósito, porque esto lleva a algún lado, porque esto tiene... Así es que, hermano, no, usted y yo no estamos presos por el COVID, no, señor, no, esto lleva a algún lado. Estamos presos por Jesucristo. Y no el COVID, no es el COVID, no, estamos en lo que estemos, eso es lo que somos nosotros, ustedes y yo, prisioneros de Jesús, atados por su gracia y su amor, encarcelados por su misericordia que nos rodea y que nos ha dado una identidad para que cumplamos una misión en este mundo. De eso hablaremos la próxima semana, porque me quedan 2 enseñanzas más que tienen que ver con eso, la responsabilidad de escoger el propósito de todo lo que acontece y la responsabilidad de escoger por qué vivimos. Pero quedémonos con una enseñanza solamente, la de hoy, que es todo lo que alcancé a explicar por qué es tan rica la palabra de Dios. Y mire, que estoy estudiando un solo versículo y solo estudié la primera parte del un solo versículo. La responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos. Por favor, hermana soltera, la próxima vez que se le acerque un chamaco ahí con ganas de no sé qué, pregúntele o pregúntese usted, ¿quién tiene preso a este? Porque si lo tiene preso su mamá, ya le diré yo el tipo de vida que le va a dar. O si lo tiene presa las ideologías, lo tiene presa su cerebro, sus ideas, las ideologías del mundo, ya sabe usted la clase de vida que va a tener. Pero si se encuentra un cristiano solvente y guapo, yo siempre digo así a las solteras, que debe conseguirse o debe aceptar el ser algo de alguien que es cristiano, solvente y guapo. Y si su corazón está preso por Jesús, su mente está cautiva por la palabra de Dios, como decía Martín Lutero, su corazón está encarcelado por el amor de Dios. Oiga, es buen partido ese chamaco, es buen, está gachito, no está tan guapo como usted quisiera, pero si tiene su corazón preso por Jesús, es un buen partido. Ay, disculpen, a lo mejor sí está bien guapo, pero si es un prisionero de Jesús, si está atado por Jesús, si vive por Jesús, ese es un buen partido. Y chamaco soltero, esa sería una buena esposa, una buena compañera también. Esa que vive por Jesús. Así dijo Pablo. Por esta causa yo, Pablo, se identifica, prisionero de Cristo Jesús. Luego nos va a decir qué es lo que va a hacer el versículo 14. Y aunque antes de leer el versículo 14 vamos a estudiar el paréntesis grandote que hace. Luego nos va a decir qué es lo que hace por causa de que es prisionero de Jesús, pero por lo pronto no nos lo explica, por lo pronto solamente nos da su identidad. Y esa es la identidad suya y mía. Nuestra identidad depende de a quién nos sometemos. Y usted y yo no nos sometemos al COVID, ni nos sometemos a las ideologías del mundo, ni nos sometemos a los gobiernos. Y eso no significa que no seamos buenos ciudadanos. Sí somos buenos ciudadanos, porque sí la Biblia dice que sí nos sometamos en el sentido de ser obedientes, de ser buenas personas. Sí, pero nuestra vida en el sentido total, integral, está sometida a Jesús nuestro Señor. Por eso dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que digamos la mejor opción, somos prisioneros de Cristo Jesús. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que podamos vivir nosotros con esta identidad, que se sepa quién somos por causa de a quién pertenecemos, a quién rendimos cuentas, a quién estamos sometidos, a ti, Dios eterno, y a tu Hijo Jesucristo, que vive en nuestro corazón. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas y te pido que así
encarcelados por tu amor y tu gracia, Señor, seamos felices y plenos y que toda circunstancia que vivamos la vivamos como bienaventuranza porque estamos atados a ti. Que así sea, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.